Amigos de redes comerciales, muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar denominado Tecnología, Big Data y el Nuevo Futuro. Es un gusto contar con especialistas en las diferentes disciplinas para desarrollar este panel y por esto doy la bienvenida primeramente a nuestra amiga Nancy Aguilar de la empresa Platzi. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bien. Bueno, soy Nancy Salazar, no Aguilar. Perdón, tienes razón, Aclarando, aquí Nancy. Aguilar es Ulises. Nancy Salazar, No discúlpame. worry. No worry, todo tranqui. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me siento muy emocionada aquí de estar platicando de temas que me encantan con Alejandro, Ulises y toda la banda. Entonces, súper contenta de estar por aquí. Gracias por el invite. No, a ti, Nancy. Muchas gracias. Oye, y discúlpame. Y No pasa nada. tenemos también un invitado muy peculiar, Ulises Aguilar de la empresa I'm Ready. Ulises, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, noches ya también para todos. Y también un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Ulises. Y por último, a mi estimado Alejandro Rodríguez de WeChamber. Hola a todos, muchas gracias. Qué padre compartir aquí estos micrófonos con mis compañeros Ulises, Nancy, de estos temas que tanto nos gustan. Creo que se va a poner interesante. Muchas gracias por la invitación a redes comerciales, Patricio, y adelante. Gracias, Alex. Bueno, pues ahora muy brevemente les vamos a platicar la dinámica, sobre todo para generar un diálogo ordenado. Cada uno de los ponentes tendrán 3 minutos para, ahora sí que abordar las preguntas que tendremos y posteriormente tendremos también un espacio de preguntas y respuestas donde, bueno, nuestros invitados podrán directamente mandarnos, ahora sí que las consultas que tengan en los temas que vamos a desarrollar. ¿Les parece? Adelante. Ok, y bueno, pues ya entrando en materia, quisiera arrancar primeramente con Nancy. Bueno, pues la tecnología en los últimos años se ha revolucionado. Actualmente encontramos desarrollos en inteligencia artificial, big data, exploración espacial, blockchain, realidad virtual, entre otras tecnologías. Nancy, desde tu expertise, ¿cómo describirías el mundo al que nos estamos dirigiendo en términos tecnológicos y qué áreas de oportunidades existen actualmente en México? Ok, pues hablando como ya a nivel nacional, pues creo que vamos a un buen paso. Últimamente se ha estado hablando mucho en cuanto al futuro que nos espera como humanidad, evidentemente anclado a la cuestión tecnológica, creo que es como fundamental en todos estos avances que han existido. Y pues bueno, he estado como tan permeada en estos temas que realmente ya ha llegado un punto en tanta información que he recibido que ya no logro distinguir cuando me están hablando como de un hecho real o cuando me están hablando como de un libro de ciencia ficción o una película, ¿no? Entonces, en este sentido, pues creo que la humanidad como tal, pues me encantaría a mí poder vivir 500 años para ver si es cierto que lo que se predice en cuestiones tecnológicas va a ser real. Pero, sin embargo, pues ahí vamos avanzando poco a poco, ¿no? Hemos tenido pues ya cada día, ya va siendo más común entre nosotros pues escuchar, por ejemplo, las cuestiones como inteligencia artificial, Internet de las cosas y demás tendencias en torno a estos avances que, como les repetía, pues puede que de repente si escuchamos, la gente sobre todo que no está contextualizada con estos temas quizá les parezca como algo sacado de películas. Sin embargo, pues ya poco a poco va siendo parte de nuestro día a día. Así como en algún momento Internet era algo desconocido para la gente y no entendían muy bien de qué trataba Internet y que ahora pues es como lo más común para todos, pues algo así va siendo también en cuanto a nuevas tecnologías van surgiendo. Ahora aquí a nivel nacional, pues digamos que ha habido estamos las personas que realmente estamos interesadas en la cuestión de implementar tecnología en nuestro día a día, en lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias. Y en este sentido, pues se está realizando pues un avance o un apoyo grande, sobre todo por la gente de diferentes, sobre todo inclinándolo a la cuestión como, a la gente que está metida en la cuestión como maker, todo lo que tiene que ver con do it yourself y no es gente que igual también es gente, mucha gente académica, gente de universidades y demás. Sin embargo, también hay gente que están haciendo sus comunidades colectivos para poder estar utilizando las tecnologías que tenemos actualmente a nuestro alcance, que realmente pues no son tan difíciles de conseguir. El hecho de ya contar con internet, computadora y demás, ya nos facilita la vida de una manera muy padre. Hay cursos en línea para aprenderlas, entonces digamos que
que todas tenemos al alcance, solamente es cuestión como de sacarles provecho, ¿no? Entonces, es hacia allá donde veo que va toda esta cuestión de tecnología. Gracias, Nancy. Alex, en tu opinión, ¿hacia dónde va México y cómo describirías el mundo al que nos dirigimos en términos tecnológicos? Ok, gracias, Patricio. A mí me gusta mucho empezar este tipo de charlas dándole un poco de perspectiva. Y ponerle perspectiva es hablar en un plano de tiempo mucho mayor. Si nos remontamos desde los orígenes del universo, el universo tiene alrededor de 13,000 millones de años de existencia. De esos 13,000 millones, el planeta Tierra tiene alrededor de 4,000 millones. Nosotros como especie humana, se estima que tenemos alrededor de 100,000 años de existencia en este universo. Entonces, en escala cósmica, realmente somos una especie bastante joven, apenas estamos aprendiendo. La mayoría de las cosas todavía las desconocemos, somos bastante ignorantes todavía, apenas vamos empezando. Si lo vemos esto ya un poco en la escala de los últimos años, si pensáramos, por ejemplo, en una otra civilización que tuviera el doble de tiempo o el triple de tiempo de que nació, 200,000 años o 300,000 años, también sería incorrecto decir que tendrían el doble o el triple de tecnología, porque el comportamiento de la tecnología no es de crecimiento lineal, sino es de crecimiento exponencial. Por lo tanto, si alguna otra civilización tuviera el doble de tiempo, no podríamos decir que tiene el doble de tecnología. Esto se exponenciaría de una forma que todavía ni siquiera podríamos comprender. Vámonos al ejemplo de las computadoras. Hace alrededor de 45 años, una computadora llenaba un salón de alrededor de 300 metros cuadrados, con una milésima parte de la potencia de las computadoras que tenemos hoy, que caben en nuestro bolsillo. Pero eso no se va a detener ahí. No tendría por qué detener ahí. El tiempo va a seguir corriendo y los avances tecnológicos van a seguir acelerándose a gran ritmo. Entonces se estima que en los próximos 20, 25 años el tamaño de las computadoras se va a ir reduciendo y reduciendo hasta llegar al tamaño quizá de una célula sanguínea. Entonces imaginemos todos los beneficios para la salud y en muchos otros campos que tuviéramos estas microcomputadoras atendiendo nuestras enfermedades, nuestros padecimientos, atendiendo las mejores conexiones neuronales. Hacia allá va. Hacia allá va, el mundo no tendría por qué frenarse si esa ha sido la tendencia. Entonces, yo creo que vamos hacia una especie, primero, multiplanetaria. Lo que vimos hace poco con el lanzamiento de SpaceX es el inicio de nuevos horizontes que no habíamos explorado, una especie hiperconectada. El Internet es solo el inicio. Hay algunas estimaciones que parecen salida de cuentos de ciencia ficción, donde el nivel de conectividad de los humanos ya no va a ser a través de estos dispositivos, porque los dispositivos van a estar dentro de nosotros. Por lo tanto, la conexión entre los humanos va a ser mucho más elevada. Vamos a conseguir una longevidad mucho mayor, como decía Nancy. Ya hay muchísimos estudios que están trabajando en extender la vida humana. Si pensamos en que el promedio son 70, 80 años, es realmente un suspiro en escala cósmica. Hasta incluso hay teorías de llegar a la amortalidad. No inmortalidad, porque es distinto. Amortalidad es que simplemente no vas a envejecer. Si eres mortal, digo, si sufres algún daño relevante vas a ser mortal, pero por causas biológicas es muy probable que en unos años o en unos siglos eliminemos ese problema. Y bueno, a nivel nacional en México, como creo que en el resto del mundo, la tecnología poco a poco va a llegar a solucionar los grandes problemas que tenemos como civilización. La educación, el agua potable, las energías renovables. Si pensamos, la tecnología es la que poco a poco nos ha ido ayudando a liberarnos de todos esos grandes problemas. Cada país ciertamente tiene su contexto. Si lo llevamos a nivel México, por poner un ejemplo, yo creo que las fintech han aprovechado bastante bien la tecnología que tenemos, que el país que tenemos se presta perfectamente para tener el desarrollo de las fintech. ¿Cómo es esta consistencia? Un nivel de bancarización bajo y una penetración del Internet alto. Entonces, este gap que se forma te da todo, te pone la mesa para que las fintech, las empresas que mezclan las finanzas con la tecnología, puedan prosperar en países como el nuestro. Y si lo vemos, vamos bastante bien. Hay muchas startups relacionadas con la fintech, porque hay muchos casos de cuentavientes. Ha habido muchas entrevistas, han platicado con todos los usuarios de bancos,
Cuando a veces llega la persona que vive en alguna comunidad rural y su aspecto es ciertamente quizá no como el ejecutivo que quieren ver los banqueros, y al entrar a una sucursal bancaria se sienten rechazados, ni siquiera se sienten cómodos estando ahí, cuando quizá tienen mucho más recurso que los que andan ahí con toda la pinta de ejecutivos. Entonces, hay muchísimas personas allá que sí tienen internet, pero que no se sienten cómodos yendo a los bancos. Toda esa masa de personas son los que pueden ser los mejores consumidores de las empresas fintech. Entonces, yo creo que hacia allá vamos. En términos globales y en términos nacionales, la tecnología nos va a ir ayudando a ir desarrollando un montón de industrias y a ir resolviendo todos los problemas. Van a tener que ver con desarrollo tecnológico. Gracias, Alex. Ulises, pues México cuenta con 3 ciudades entre las 100, o sea, México cuenta con 3 ciudades entre las 100 ciudades más importantes en tecnología, ¿sí? Hay 3 que son, bueno, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Desde tu percepción, ¿hacia dónde iría México? ¿Cuáles serían sus áreas de oportunidad? Y sobre todo, pues el mundo en global. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, complementando lo que acaban de comentar ahorita Nancy y Alejandro, me gustaría primero empezar por también contextualizar un poco el tema y hablar de la tecnología entendiéndola como un saber hacer, ¿no? La tecnología, siendo un saber hacer, ha sido siempre la forma como el ser humano ha buscado las maneras de facilitarse la vida, ¿no? Ha creado herramientas, mecanismos, automatizado procesos, en fin, muchas maneras de verlo, pero siempre con la finalidad de obtener algo mejor de lo que tenía. Esta época de era digital que estamos viviendo tiene una gran diferencia con todas las épocas anteriores por la aceleración con la que suceden las cosas. Tenemos tal cantidad de elementos tecnológicos hoy día que esto ha permitido al ser humano avanzar a una velocidad tan rápida que ni él mismo ha sido capaz de asimilar. Es decir, la tecnología avanza más rápido de lo que el ser humano es capaz de adoptarla. Nos lleva fácilmente 20 o 30 años de ventaja y me parece que ese tiempo se puede incluso extender aún más, ¿no? Y con esto estoy dando un poquito de contexto de cómo va la tecnología y qué nos puede estar pasando también, no solo en México, esto es a nivel global. Recordemos, por ejemplo, que el ritmo de una organización o de una sociedad no es el que llevan los que van en la punta de lanza, sino los que van más atrás. Entonces, la velocidad de transformación de la tecnología puede ir a 100 kilómetros por hora, mientras que el ritmo de adopción de las personas va a 20 kilómetros por hora. Esa diferencia la alcanzo a percibir. Y esto, evidentemente, bueno, pues nos trae un mundo dispar también por un lado, retador por otro lado, y fascinante, diría yo, para lograr una evolución del ser humano como nunca antes la hemos visto. Hay que entender que hoy en día la tecnología está omnipresente en el mundo. Realmente se ha convertido en, diría yo, en el tejido de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras comunidades, de nuestra sociedad en general. Es de alguna manera la base de cada oportunidad que tenemos para progresar. Así, a ese nivel lo pongo, ¿no? La tecnología también, bueno, pues es parte de cada desafío al que se enfrenta todas las comunidades en el mundo, la mexicana no es la excepción. Y como dice por ahí el presidente de Microsoft, Brad Smith, dice, la tecnología hoy es una arma, pero también es una herramienta. Es decir, al mismo tiempo es una gran herramienta, pero también puede ser un arma, ¿no? Y tal vez más adelante hablemos un poquito de ese tema. Entonces, para concluir o aterrizar en esta parte, les diría que en México todos estamos ante la gran oportunidad no solo de adoptar las tecnologías de hoy, sino de crear nuestra propia tecnología. Es tan importante que no debemos dejarlo únicamente en las manos de los tecnólogos, de los que nos dedicamos a esto, sino que todas las personas, no importando a lo que se dedican, deben de involucrarse. Y eso implica generar nuevas habilidades en toda la sociedad para poner a la tecnología a trabajar en beneficio de la humanidad y seguramente, pues bueno, con esto tendremos un mundo mejor. Perfecto, Ulises, muchas gracias. Oye, Alex, y bueno, ya entrando en un concepto que actualmente, bueno, ya tiene 3 décadas el concepto en el mundo, que es el Big Data, pero tú nos pudieras platicar ahora sí que cómo puede dar, o sea, cómo puede impactar en las empresas la utilización correcta del Big Data.
Si primero definiendo un poco qué es y cómo se utiliza, en términos prácticos es captar un montón de datos, procesarlos y usarlos en favor de alguna industria o de alguna causa. Hay muchos ejemplos que pueden ilustrar bastante bien el correcto uso. A mí me gusta el ejemplo de la industria de la salud. En la industria de la salud, todo indica que vamos a pasar del cuidado de la enfermedad al cuidado de la salud. Para los sistemas de salud de los países es mucho más barato tener gente que previene la salud a tener que atender cuando ya llegó la enfermedad. Y la tecnología nos va a ayudar bastante en ir llevando todos estos indicadores. Ya lo estamos viendo. Muchos de los que estamos aquí presentes seguramente ya traemos los wearables que nos empiezan a medir todos los indicadores de los niveles de azúcar, de la presión arterial, de las horas de sueño, de nuestra respiración. Entonces, con todo ese procesamiento de datos, cuando generan esa información, ya puede haber algún síntoma desde etapas muy tempranas que puede pronosticar con muchos años de anticipación algún padecimiento que se puede evitar con algún cambio de hábito. Entonces, esto se va a convertir como en un tablero del coche. Tú vas viendo cómo se te va avisando que se está terminando el aceite, se te avisa que se está terminando la gasolina, se te avisa con tiempo que tienes que prever una situación para no caer en algo más grave. Entonces, esa es una de las industrias que yo creo que más impacto económico a nivel nación puede beneficiar para liberar esos recursos, porque vamos a tener menos gente enferma, porque se va a poder pronosticar con mucha anticipación. Hay por ahí una aplicación que vi hace poco que puede predecir incluso el Parkinson con alrededor de 15, 20 años de anticipación. En el mismo teléfono va midiendo el contoneo del caminar de una persona y va creando gráficas de cómo se mueve. Entonces, si esos picos de las gráficas tienen cierto comportamiento, ya se puede predecir que ese tipo de caminado te va predisponiendo a eventualmente padecer de Parkinson. Entonces, no es lo mismo que atiendas una enfermedad cuando ya la tienes encima a cuando estás a años de distancia. Y eso es el Big Data. Usamos todos los datos que tenemos disponible para poder predecir algún evento que va a ocurrir. En la industria de los seguros, pensemos en un vehículo. Hoy prácticamente todos pagamos justos por pecadores. El precio de los seguros normalmente es uno para todos. Pero ¿por qué voy a pagar la misma cantidad una persona que maneja a buena velocidad, que no se pasa ningún semáforo, que nunca se ha echado un arrancón, contra una persona que que tiene todas estas conductas negativas, que para una aseguradora es una persona de mucho más riesgo? Porque quizá no había forma de medirlo. En la medida que lo vayamos midiendo, vamos a poder tener perfiles personalizados para saber cuál es la conducta de una persona y qué riesgo representa. Por lo tanto, serán trajes a la medida. Yo creo que esta es la palabra clave, la personalización. Si pensamos en los perfiles de cualquiera de las plataformas que utilizamos, Amazon, Netflix, Spotify, Facebook, ninguno de los perfiles es iguales, porque va captando todos los datos y lo va personalizando hacia nuestros gustos. Entonces pensemos, por ejemplo, cómo funcionaba Walmart o las tiendas de conveniencia contra cómo funciona Amazon. Si anteriormente tú ibas a una tienda, tomabas un producto del estante y lo regresabas, en ningún lado se había registrado ese evento. Por lo tanto, no podrían decir que tal persona tuvo una intención de compra que después la frenó. Pero si hablamos en las plataformas digitales, se puede registrar absolutamente todo. Y todo eso va perfilando cuáles son los gustos del consumidor, y eso es lo que hace tan exitoso que es personalizada la oferta, y entonces ya están prediciendo incluso qué es lo que tú vas a consumir. Se dice que la mejor forma de predecir tus compras futuras es estudiando tus compras pasadas, y la tecnología y el Big Data nos permite tener todos estos registros para poder predecir qué vas a comprar. Pero se puede utilizar también para algunos casos que a lo mejor no son tan agradables. Seguramente varios conocen el caso de Target, de la cadena de Estados Unidos, y esto sucedió hace más de 6, 7 años, donde estaban midiendo y estaban estudiando los hábitos de consumo de todos los clientes y te iban creando un perfil y te acercaban productos. Entonces a una señorita le empezaron a acercar productos relacionados con el embarazo. Entonces el padre de la señorita, pues muy molesto, mandó una carta a Target para reclamar que por qué le estaban atribuyendo un embarazo a su hija. Unas semanas después llegó otra carta del mismo señor donde se disculpaba con Target y avisaba que efectivamente la señorita estaba embarazada, pero cuando ni siquiera ella lo sabía. ¿Cómo sí lo supo Target?
a través de los hábitos de consumo. Se tiene una base de datos inmensa donde cuando una mujer empieza a hacer ciertas compras, se asocia con un embarazo. Entonces, a este nivel de predicción estamos llegando, donde las plataformas están captando tantos datos que los están utilizando. El último caso, el caso de Google, desde que lo leí por ahí en el libro de Los Cuatro Jinetes de Scott Galloway, me impactó mucho que estaban estudiando algunos casos de homicidio, donde revisaban las búsquedas de Google de los homicidas y muchos efectivamente hacían búsquedas relacionadas con temas que implicaban violencia o preguntaban, por ejemplo, cuál es la pena de muerte por este tipo de asesinato o cuál es la dosis óptima de veneno para que una persona pierda la vida. Entonces, no se ha llegado al punto donde puedan arrestar a la gente antes de que cometa el crimen, como hemos visto en algunas películas de ciencia ficción, pero ya no estamos tan lejos. Si esas búsquedas empiezan a representar patrones y después se cruzan los datos con nuestras fuerzas de seguridad, es posible que el día de mañana podamos predecir y podamos evitar un montón de crímenes. Ahí quizá vamos a entrar y vamos a rozar con otros temas éticos y que luego viene por ahí el tema de los perfiles raciales y hay otro montón de cosas. Pero al menos la tecnología ya la estamos teniendo, habrá que afinar las otras cosas, pero si eso va a provocar un mundo mejor y un mundo más en paz, yo creo que vale la pena ponerle atención, sí regularlo, pero ponerle atención para usarlo a nuestro favor. Gracias, Alex. Ulises, en tu opinión, ¿qué ejemplos tenemos de cómo puede beneficiar el Big Data a la vida común y sobre todo a las empresas? Claro, claro. Este Big Data o manejo de datos, información adecuado para quienes nos escuchan, es una gran herramienta para mejorar la calidad de vida. Yo todo lo que sea tecnología, siempre lo voy a estar focalizando en cómo mejorar la calidad de vida y las condiciones de los seres vivos en este planeta. Imaginen, por ejemplo, para poner algunos casos, con la recopilación de datos, su análisis y toma de decisiones sobre estos, ha sido posible, por ejemplo, identificar dónde se concentran cierto grupo de animales en África para saber su comportamiento, identificar las razones por las cuales algunos de ellos están muriendo y bueno, desafortunadamente descubrir que en algunos casos es debido a la caza furtiva y de esta manera pues poder predecir con el manejo de algunos algoritmos dónde va a ocurrir el siguiente evento, ¿no? Parte de lo que comentaba ahorita Alejandro y entonces poder evitarlo. Ese es tan solo un ejemplo. Y me voy a ir a lo mejor muy rápido con los ejemplos porque sé que tenemos cierto tiempo el día de hoy nada más. Pero bueno, por otro lado, gracias también a la recopilación de información, se han desarrollado sistemas para apoyar a personas con dificultades de visión o dificultades auditivas para que a través de aplicaciones que contienen todos estos datos, ellos puedan escuchar mejor o incluso guiarse adecuadamente en prácticamente cualquier situación, incluso en caso de una ceguera total. Ese es otro gran ejemplo de cómo puede actuar, en este caso, todo el manejo de información y recopilación. En sistemas de transporte o concentración de masas, pues también poder predecir y también reorientar el tráfico para evitar aglomeraciones, atender rápidamente algún incidente, llegar más rápido al lugar indicado. Son solo algunos ejemplos de lo que Big Data está haciendo ya hoy en día para resolver problemas de aglomeraciones o de saturación en vialidades en las grandes urbes. Y finalmente, un caso que me fascina del uso de datos con respecto a la salud, y aquí voy a apoyar mucho lo que comentaba Alejandro, es cómo gracias a la información adecuada, hoy por hoy se ha casi erradicado por completo la poliomielitis en el mundo. Y es que un grupo de doctores, científicos y expertos en la materia se dieron a la tarea hace algunos años de erradicar esta enfermedad que había estado en el mundo durante siglos. Y fueron atacando la enfermedad, en el buen sentido, gracias a los datos de geolocalización, de dónde se concentraba y dónde se replicaba dicha enfermedad. Adicional a los datos de lo que la estaba provocando y cómo evitar la poliomielitis. Y con gran esfuerzo y obviamente mucha inversión económica también, fueron acabando con ella a niveles continentes, luego por países, luego por ciudades, luego por comunidades y hoy en día hasta por chozas muy en particular, a grado tal que está prácticamente erradicada esta enfermedad. Y esto es parte de lo que Big Data está haciendo para beneficiar al mundo al día de hoy. Gracias, estimado Ulises. Nancy,
Bueno, pues nos ha platicado tanto Alejandro como Ulises casos de éxito en estos sistemas de gestión y almacenamiento de información. Desde tu expertise, ¿para qué ayuda el Big Data y cómo podemos aprovechar de mejor manera todo este arsenal de datos que se pueden estar generando? Pues aterrizándolo ya como a cuestiones personales, a mí lo que me ha beneficiado realmente es como el ir a desperdiciar horas a un centro comercial a comprarme una blusa. O sea, yo ya estoy harta de gastar tanto tiempo en ir a buscarme un vestido o lo que sea y en encontrar lo que me gusta. Sin embargo, gracias a que los navegadores e internet tienen todos mis datos, mis gustos y demás, pues me agrada porque ya por default ya me manda automáticamente a mis redes sociales o a mis navegadores, pues cosas que sabe que me van a gustar y que sabe que directamente les voy a dar a comprar y que me van a llegar y me va a gustar muchísimo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo como muy, muy cercano que de repente les decía, a veces sentimos que somos como ajenos a estas cuestiones o estas innovaciones hablando en el ámbito tecnológico. Sin embargo, pues las tenemos a nuestro alrededor. Otro caso similar, pues podríamos hablarlo de Netflix, ¿no? De Spotify. Tienen todo nuestro ADN en cuanto a los gustos que nos gustan, válgame la redundancia, que ya nos mandan como contenido muy directo, muy personalizado, porque saben que sí o sí te va a gustar. Entonces, esas son como de las ventajas que yo he encontrado y que he visto como ya de manera muy, muy cercana y que realmente pues no nos damos cuenta, sin embargo ya cuando hacemos como este análisis dices, ok, de algo sirve que por lo menos sepan mi ADN, ¿no? Para que me manden pues ya cuestiones muy dirigidas. Algo donde he visto que han sacado mucho provecho en ese sentido pues es en la cuestión de e-commerce. Actualmente pues también el e-commerce, sobre todo con esta cuestión del COVID y demás, pues se expandió hasta incrementando las ventas hasta en un 320% en la mayoría de los e-commerce, háblase de Amazon, háblase de Mercado Libre y demás. Entonces, evidentemente, pues toda esta colección de datos que se va generando, pues evidentemente ayuda a estas compañías a que sus productos pues ya vayan a nichos muy, muy exclusivos o muy dirigidos para que pues evidentemente esas compras sean exitosas, ¿no? Y que esta marketplace o plataforma de compra en línea pues ya no esté ahí como que nada más existiendo en internet, sino que realmente tenga un objetivo en común. Entonces, por eso para nosotros no es raro que de repente estamos hablando de algún tema con alguien y de repente ya en tu Facebook ya te apareció, no sé, estabas hablando de videojuegos y ya de repente ya te apareció que compres un Wii, ¿no? O estabas hablando de que necesito un smartphone y ya de repente ya te aparecen distintas marcas corriendo. Pues es meramente esto, entonces eso es como de las ventajas que he visto muy tangibles y que yo realmente no tengo nada en contra porque te digo, ya me he ahorrado la fatiga de ir a perder tiempo a tiendas cuando ya lo tengo todo aquí al alcance. Perfecto, Nancy, muchas gracias. Y bueno, pues ya pasamos del concepto de Big Data. Ahora vamos a tocar otro desarrollo de tecnología que se llama la inteligencia artificial. Y quisiera empezar contigo, Ulises. Hay autores que, bueno, son muy optimistas al respecto de esta tecnología, pero hay algunos otros que lo ven como algo riesgoso. En tu opinión, ¿cómo lo consideras tú y qué oportunidades ves? Y sobre todo, ¿qué futuro inmediato puede haber en México con este tipo de tecnología? Ok, sí, es un tema bastante controversial y en boga al día de hoy, ¿no? Venimos hablando ahorita del Big Data y de cómo nos puede beneficiar. Y en este tenor me gustaría comenzar hablando del otro lado de la moneda y es cómo el mundo también se encamina a una ola de control que va más allá del petróleo o del gas, que han sido los activos más importantes durante muchos años. Y me refiero a los datos con la inteligencia artificial, ya que juntos son una herramienta sumamente poderosa. Pero ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? Tal vez muchos se preguntan. Pues es un campo dentro de las ciencias computacionales que utiliza una serie de tecnologías para crear sistemas de inteligencia que puedan percibir, razonar y asistir a los seres humanos. El foco de la inteligencia artificial pues es crear experiencias computacionales que incluyen capacidades parecidas a las humanas, como la visión, el habla o el entendimiento del lenguaje natural. Ahora bien, para poner en contexto también a la audiencia, desde hace un par de décadas comenzó una guerra muy fuerte entre Estados Unidos y China, pero no precisamente por los negocios tradicionales, sino por el control de la información, sabiendo que ahí es donde está el futuro del poder económico de las naciones. Quienes no lo hayan entendido a estas alturas, pues
los veremos que van a seguir peleando una guerra económica en el campo de batalla equivocado. Y más allá de económica, también una guerra social y política, pues en un campo de batalla donde no precisamente es el adecuado. Es decir, hoy en día los puestos gubernamentales se ganan en naciones como Estados Unidos, por ponerlo tan solo como un ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial para la recolección de información, el análisis de esos datos y la toma de decisiones. De esta manera, pues podemos observar cómo la inteligencia artificial juega un rol tan importante en la vida de los seres humanos al día de hoy, que puede ser usado con diferentes propósitos. En lo personal, y respondiendo a tu pregunta, yo sí soy de la idea de personajes como Elon Musk, como Satya Nadella, como Brad Smith, que son personas que están luchando en el mundo para tener un uso más ético de la información, de los datos de las personas y además proteger en todo momento su integridad. Es decir, un mundo mucho más responsable, ahorita que estamos adentrándonos en la inteligencia artificial. Sin embargo, bueno, pues en la gran mayoría de los casos al día de hoy, ha sido relativamente fácil para las grandes compañías el poder controlar los negocios e incluso los comportamientos de las personas por el uso de datos que estos le dan a través de diferentes mecanismos de inteligencia artificial. Porque en este caso son las mismas personas las que desafortunadamente y por desconocimiento otorgan los permisos a estas grandes compañías que proveen servicios de todo tipo en Internet para que hagan lo que quieran con la información. Cosas tan simples como qué correo utilizan, ¿no? En qué redes sociales estás inmerso. Y peor aún, qué información compartes en estos sitios. Muy pocas personas, y por obvio que esto parezca para algunos, saben que al momento de estar aceptando todos los términos y condiciones del uso de herramientas gratuitas, y lo pongo entre comillas, automáticamente se están vendiendo al mejor postor. Es decir, toda su información está siendo recopilada, sus comportamientos, sus comentarios, sus patrones de uso, su geolocalización, sus comunicaciones. Toda esta información está siendo recopilada por sistemas de inteligencia artificial que cruzan esa información para determinar los pasos a seguir de cada una de las personas que utilizan esto, ya sea para comprar algo, para decidirse por algún lugar a visitar y hasta para votar en una elección. Así de poderosa y controversial puede ser la inteligencia artificial, y aunque no es algo nuevo, porque bueno, lo venimos viendo desde la invención del automóvil, del teléfono, entre tantos, muchos otros dispositivos con los que convivimos a diario, hoy ha tomado una gran relevancia por la capacidad que tiene la inteligencia artificial de obtener información de las personas e incluso llegar a invadir su privacidad. Ahí es donde están los grandes debates en el mundo al día de hoy, a nivel gobierno, a nivel sociedad, a nivel empresa, y ahí es donde tenemos que poner mucho más cuidado. Gracias, Ulises. Nancy, tu opinión. ¿Es un riesgo el desarrollo de inteligencia artificial por el tema que está comentando muy acertadamente Ulises, de romper con la privacidad de las personas? ¿O cuál es ahora sí, cuál es en tu expertise, hacia dónde ves este rubro tan importante? Ok, pues yo estoy del lado soy de las personas que hasta nos tienen un adjetivo que se llama tecnooptimistas. Como que yo por un lado pues sí lo veo de buena manera el desarrollo de esta tecnología. Sin embargo, pues también hay que desmitificar que realmente pues la tecnología no es en sí la mala de aquí del cuento, sino más bien quiénes son los que están desarrollándola, ¿no? Quiénes están detrás de. Entonces, desafortunadamente, en el desarrollo de estas tecnologías, pues es donde ya se ven los sesgos de quién la está desarrollando, ¿no? Hemos escuchado casos de bots de repente que han tenido como tendencias racistas o han tenido tendencias machistas y demás, pero porque también depende de quién lo está desarrollando detrás de, ¿no? La mentalidad que trae la persona creadora de esta tecnología, pues también es ahí donde se ve involucrada esta parte. Y bueno, estaremos de acuerdo que de un tiempo a la fecha también nos han pintado como escenarios muy apocalípticos en cuanto a la inteligencia artificial
hablando de que es una tecnología que va a venir a quitarnos el trabajo y que que va a dejar a los seres humanos, los va a descartar a un lado y que únicamente las máquinas van a estar trabajando, que los robots van a venir a sustituir a los seres humanos, etcétera, etcétera. Entonces, pues, se me hacen chidas esas historias así como tal cual para un cuento, una película, se me hacen muy emocionantes. Sin embargo, creo que pues tienen su toque así como muy amarillista. Y digo, bueno, está bien que sí, pero pues tampoco exagere, ¿no? Creo que si somos un poquito como más, pues analíticos, podríamos sacarle superventajas a este tipo de tecnologías. Algo de lo que se habla mucho en este sentido, pues es para que este tipo de tecnologías pues vienen para que el ser humano se convierta un poco más creativo, ¿no? ¿Cuánto tiempo de repente no desperdiciamos en hacer alguna actividad que una máquina fácilmente podría sustituirla? Podría sustituirnos o podría ayudarnos pues a hacerla y nosotros dedicarnos a otra cuestión. Entonces, ¿por qué no verlo desde esa parte, no? Verlo un poco más de ventajas hacia nosotros y realmente pues saber explotar estas herramientas a nuestro favor. Entonces yo por esa parte lo veo, yo estoy a favor de, siempre y cuando les comentaba en un inicio, también depende de quién está detrás de esta tecnología desarrollándolo, pero a mí me encanta cómo nos viene a ayudar, cómo nos viene a facilitar la vida. Entonces, por esta parte creo que si somos un poquito pues, racionales, quizás sí nos convenga utilizarla y ocuparla en ciertas actividades que nos quitarían a nosotros encima y ya poner nosotros un poco más creativos en invertir el tiempo en algo más rico para nosotros como seres humanos, que afortunadamente pues nosotros, algo que nos diferencia de la inteligencia artificial o de los robots tal cual, etcétera, etcétera, es de que nosotros como seres humanos contamos con creatividad, algo que hasta ahorita pues las máquinas no han desarrollado al 100%. Entonces no hay que dejarnos como que comer por estas noticias amarillistas y pues mejor tomarlas a nuestro favor. Muchas gracias, Nancy. Alex, pues te toca desempatar este bloque. ¿Un riesgo o una oportunidad el tema del desarrollo exponencial de la inteligencia artificial? Bueno, definitivamente nosotros que nos dedicamos también al tema tecnológico por WeChamber, naturalmente tengo que ser más tecnooptimista. Sí nos gusta mucho la tecnología, pero somos conscientes de los riesgos. Si lo vemos un poco más futurista y vemos el riesgo contra la oportunidad, hay opiniones como la de Zuckerberg que dice que es lo mejor que le puede pasar a la humanidad porque vamos a ser ultraproductivos. Hay incluso una teoría un tanto provocadora. Hay un profesor en temas de inteligencia artificial de la Universidad de Oxford que se llama Nick Bostrom y él trae una teoría donde habla de que el desempleo puede llegar a ser la meta de nuestra humanidad. Entonces, inmediatamente es un argumento disruptivo cómo el desempleo va a llegar a ser una meta. Y se explica. Dice, anteriormente, en las épocas de los griegos, las personas desempleadas no eran mal vistas. Eran personas que ya tenían resuelta toda esa parte y se dedicaban a las artes, a la cultura, a los viajes, a la poesía. Y los que tenían que trabajar eran los que eran de cierta forma mal vistos. Después la cultura occidental nos ha ido cambiando esa forma de ver y ahora el más trabajador es el mejor visto. Y él dice que es probable que en un futuro pueda volver ese concepto a través de una economía hiperproductiva. Vamos a tener tan sistematizada, tan automatizado nuestros procesos productivos que podemos llegar a un punto donde sea tan abundante lo que genere toda esta economía hiperproductiva que tengamos todos una subvención global y ya no tengamos que preocuparnos por eso. Hay un montón de retos en ese argumento, por supuesto, pero se me hace interesante cómo lo están planteando y hasta dónde podíamos llegar, exagerando quizá un poco el concepto de esta economía que pudiera estar totalmente automatizada y que generara tanta abundancia que todos los humanos estuviéramos subvencionados. Ahora, el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial ciertamente se ha también exagerado en cuanto a la velocidad. Hubo varios escenarios que nos hicieron, que nos revelaron que no iba a ser tan acelerado. El caso de AlphaGo, no sé si por ahí lo conozcan. El juego Go es un juego de mesa, es un tablero cuadriculado que necesita mucha concentración y mucha pericia para jugarlo. Y crearon un robot que se llamaba AlphaGo, que jugaba el juego de mesa Go. Y lo pusieron a competir con el campeón mundial de este juego de mesa. Y eventualmente le ganó. El día que le ganó, hubo todo un revuelo donde la gente decía, ahora sí nos van a dominar los robots, porque ya le ganaron al campeón del juego de mesa Go. Pero poco tiempo después se dieron cuenta que esa megacomputadora
lo único que sabía hacer muy bien era jugar a Go. No sabía hacer absolutamente otra cosa. Y eso se le llama la inteligencia artificial estrecha o la narrow AI, donde solamente se desarrolla para una actividad en particular, pero si le preguntas cualquier otra cosa, le pones otra actividad de lo que sea, está bloqueada la computadora. Entonces, dicen algunos científicos que esas máquinas no son más que calculadoras glorificadas, o sea, como en un término peyorativo, de que las están glorificando sin justificación. Entonces, efectivamente tienen que pasar todavía muchas cosas para estos escenarios distópicos donde realmente vamos a ser dominados. Lo vemos en los automóviles autónomos. ¿Por qué todavía no vemos automóviles allá afuera que se conducen solos? Porque no es tan sencillo. Son infinidad de variables que tienes tú que meter en los ordenadores para poder predecir un montón de cosas que hoy el sentido común de los humanos lo tenemos por naturaleza y todavía falta un buen tramo para que se llegue a eso. Si tú programas un robot dentro de una casa para que pueda identificar los espacios, las dimensiones, eso es una mesa, eso es una silla, eso es una lámpara, lo vas a poder tener, pero lo sacas a la calle, va a haber una tormenta de nuevos conceptos que no vas a ver qué es un árbol, una nube, un poste, un globo, un niño, un coche. Si no le informas todo eso, se va a confundir y va a tronar ese robot. Por eso todavía no estamos tan avanzados para decir que vamos a ser dominados, pero eventualmente, ahí están las otras teorías también, donde dice que a lo mejor ahora no, pero va a seguir avanzando de una forma exponencial, y que es la teoría de nuestro famoso Elon Musk, que él sí ve un riesgo. Él sí ve un riesgo que eventualmente, cuando lleguemos al famosísimo punto llamado la singularidad, para los que no están familiarizados, este término se usa mucho en Silicon Valley, en Singularity University, una universidad que toca todos estos temas, es donde la inteligencia artificial alcanza a la inteligencia humana y se empieza a borrar esa línea entre qué es una y qué es otra. Entonces, lo que dicen estos señores es que cuando lleguemos a ese momento de la singularidad, la computación va a avanzar mucho más veloz, nos van a superar por mucho y que no hay ninguna evidencia de que seres más inteligentes sean dominados por seres menos inteligentes. Es como si un bebé de cuna dominara a sus padres y los manipulara. No sucede, porque en términos de inteligencia es inferior. Una mascota normalmente no domina a su amo. Bueno, a lo mejor ese ejemplo en algunos se aplica, pero pensemos en a lo mejor un insecto no va a dominar y a manipular a una persona. Y si lo mismo va a suceder cuando empiece a crecer de forma exponencial y realmente nos domine, quizá van a tener una agenda propia y si les estorbamos, no van a pensar un solo segundo en quitarnos del camino. Y hay algunas analogías interesantes. Si llega una gran constructora y quiere poner un camino en medio del bosque y hay un hormiguero en medio, no se van a detener por el hormiguero, simplemente lo van a retirar y le van a seguir, ni lo van a voltear a ver. Cuando vas caminando por la calle, no volteas al suelo a platicar con las bacterias. Y esas son las analogías que nos ponen, que van a llegar al punto donde pueden llegar a vernos con esa disparidad de inteligencia. Pero el que más me gusta es el profesor Mikio Kaku. Él dice que ni uno ni otro, porque nos vamos a fusionar con ellos. Todos esos componentes tecnológicos los vamos a tener integrados a nuestro cerebro y por lo tanto no nos van a superar porque vamos a ser parte de ellos. La nanocomputación, vamos a estar al nivel y vamos a ir caminando en una línea paralela, por lo tanto nunca vamos a ser superados porque vamos a estar en el mismo camino. Entonces, bueno, sí es un tema amplísimo, es fascinante, hay un montón de ejemplos, pero mi opinión personal, yo me iría también con la parte del medio. Nos vamos a ir fusionando y hoy y en unos años más no hay ningún riesgo. Hay que ver las oportunidades, cómo podemos aprovecharlo a nuestro favor para mejorar nuestras vidas y la de todos los demás. Gracias, Alex. Bueno, pues ya tocamos el tema, sobre todo en general de la tecnología y algunos casos muy específicos. Y ahora algo muy importante, ¿qué papel juegan las autoridades? ¿Sí? Ahora sí que en poder impulsar este tipo de temas. Y para esto me gusta mucho una analogía que conocí hace poquito, que me voy a permitir leerla muy brevemente. A finales del siglo XIX, cuando salieron al mundo los primeros automóviles en Inglaterra, se implementó una ley a la que apodaban Ley de Hombre Bandera o Ley de Bandera Roja, que obligaba a que cada auto que fuera circulando se operara por 3 personas, ¿sí? El conductor, un mecánico y una persona que caminaba al frente con una banderita para alertar a los peatones
y a las carretas el peligro que venía a una velocidad máxima de 6 kilómetros por hora. Es una analogía muy importante, ¿no? Porque, oye, pues era un vehículo que se podía operar fácilmente con una sola persona, ¿sí? Pero el gobierno implementó esta ley sobre todo por el riesgo de algo nuevo. Y entonces esto me lleva a preguntarte, Nancy, ¿qué industrias consideras que deben tener una mayor atención legislativa para evitar crear una nueva ley de hombre bandera? ¿Y cuál también sería el papel de las autoridades a los avances tecnológicos? Híjole, no sabría decirte. Creo que algo similar es lo que se está viendo, por ejemplo, actualmente, volviendo al tema de la cuestión de inteligencia artificial y de hacer como que un poco más la cuestión como de máquinas un poco más avanzadas, incluso más inteligentes que el ser humano, ¿no? Se ha llegado a ver casos incluso pues ya de robots que ya realmente los ves y ya no distingues si realmente es un robot de un ser humano. Pero, por ejemplo, hay un tema ahí que me encanta y que te digo, igual también lo siento como de ciencia ficción, pero pues ya está pasando actualmente, que es, por ejemplo, si este tipo de robots que cada día se están mezclando más entre nuestra raza humana, si también van a tener derechos así como nosotros, si también a- van a poder reclamar ellos como algún derecho a su existencia, tal cual como seres vivos en este planeta, ¿no? Entonces se meten ahí muchos temas en cuanto a la cuestión de ética, en cuanto a la ética para con este tipo de máquinas, en cuanto a la cuestión de sentimientos, si tienen sentimientos o no, o qué es lo que va a proceder, etcétera. Entonces, eso es algo que de repente lo veo como medio distópico y demás, pero de cierta manera pues se llega a ver, ¿no? Otro tema igual, por ejemplo, pues actualmente está toda la cuestión en cuanto al uso de criptomonedas y demás. Ya poco a poco, pues ahí las instancias gubernamentales están metiendo ahí su cuchara y ya poniéndose como que al corriente en cuanto a este tema y viendo de qué manera pues ya pueden a través de este uso de criptomonedas, criptoactivos, pues ya también empezarte a cobrar por ahí impuestos y demás, ¿no? Ya también están viendo la manera de llegar por esa parte. Entonces, creo que son como las dos que yo tengo así como que ahorita que se me ocurren y se me vienen a la mente, donde ya se están viendo como que estas intervenciones por parte de las instituciones gubernamentales. Entonces, esas son como las referencias que tengo ahorita al alcance. Y sin embargo, te digo, de verse medio utópicas o de verse medio de ciencia ficción, pues ya están volteando a verlas porque saben que realmente son temas que deben de atenderse. Gracias, Nancy. Ulises, ¿qué papel deberían jugar las autoridades en el impulso y desarrollo de la tecnología en nuestro país? Híjole, me quisiera explayar aquí otras 2 horas y media, pero déjame tratar de hacerlo de una manera resumida. Lo primero es llevar la cultura tecnológica a los gobiernos, que siendo muy abierto en mi respuesta, pocos realmente la conocen y menos la entienden. Es decir, la tecnología no está inmersa en la mayoría de los gobiernos, no al nivel que se requiere y con la importancia que esta debería tener para el tiempo que vivimos. Es inconcebible, por ejemplo, que nuestro mejor promotor de la tecnología básica en los gobiernos haya sido el COVID-19, ¿no? A pesar de llevar años impulsando muchas personas para que los gobernantes adoptaran tecnologías básicas para su operación y para extenderla como servicios a la sociedad, estos no hayan implementado ni firmas electrónicas, ni videoconferencias como lo estamos haciendo hoy, como canales oficiales de comunicación, ni automatización de procesos, y peor aún, que estén inmersos en las tecnologías gratuitas o inseguras para ahorrarse unos pesos, ¿no? Entonces, ahora gracias a una pandemia, pues hayan tenido de forma obligada, y perdón que lo diga así, pero es la realidad, ¿no? Y no solo en México, de adoptar tecnologías de información, pero no por visión y no por estrategia, sino más bien por obligación. Entonces, el tema número uno en este caso, yo lo pondría como culturizarlos con la era digital para que realmente la aprovechen y maximicen el uso en pro de sus gobiernos y, por supuesto, de los ciudadanos. Imagínate un gobierno digital. Sería, como dicen los cantantes, un hit a nivel mundial. Sería un gobierno realmente de primer mundo, atendería a más personas y de una mejor manera.
crear, por ejemplo, las condiciones y leyes de forma ágil, práctica y dinámica, adecuadas para una realidad como la que hoy vivimos, no con leyes que aplicaban en el siglo pasado. Aquí el gran detalle es que, creo yo, muchos gobernantes no saben que no saben y además no quieren saber, ¿no? Parece trabalenguas, pero es real y ese es un gran paso inmediato que debemos dar. Los roles que se deben de tener incluso tienen que ser distintos, dejar de tener solo teoría y discurso para tener más bien practicidad y aplicación de tecnologías para realmente impactar positivamente a la sociedad. En otras palabras, los gobiernos deben adoptar la filosofía del producto mínimo viable, es decir, echarlo a andar, ser flexibles, ser dinámicos e ir ajustando en el camino, adelantarse a la innovación en lugar de estar esperando a que esta madure, porque si van a estar así toda la vida, pues bueno, esto no van a lograr nada de esta manera, ¿no? Y cuando finalmente lo quieran hacer, pues tal vez ya va a ser obsoleto para ese momento. Y por otro lado, esto fue la parte de cultura, y por otro lado, un punto muy importante, y voy a recalcar de lo que yo estaba hablando con la inteligencia artificial, que no tiene nada que ver con la tecnología per se, la tecnología es fascinante, para mí lo es, llevo más de 20 años dedicándome a esto, pero el detalle no está en la tecnología y en lo maravilloso que vemos que hace la tecnología. No, el detalle está en la ética que hay alrededor de los temas tecnológicos. Y la única manera de asegurar que todos sean éticos o que todos seamos responsables de algún estándar ético es tomar los principios que queremos aplicar de manera universal y promulgarlos en una ley. Así es como los gobiernos pueden ayudar también. En resumen, te diría, los gobernantes deben estar más cercanos a los tecnólogos para comprender los cambios regulatorios y legislativos que deben aplicar para la modernidad que el mundo requiere. De otra forma, pues seguiremos muy atrás en la carrera de la evolución y la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, hablando del acceso tecnológico, va a continuar creciendo. ¿Sí? Y perdón, no sé si me den oportunidad de concluir mi participación y despedirme con un mensaje nada más muy breve. Una disculpa a todos los que nos están escuchando, pero tengo que correr literalmente a otra conferencia igual de importante también. Creo que como parte de la conclusión es importante tener una palabra que abarque más de lo que realmente estamos hablando. La ética juega un papel definitivamente muy importante, pero hay incluso cosas que van más allá. Por ejemplo, el Estado de Derecho, el reconocimiento de los derechos humanos, un elemento de responsabilidad social sin lugar a dudas. Con la inteligencia artificial de la que hablábamos, darle el poder a las máquinas de tomar decisiones que antes solo podían ser tomadas por las personas. Y aquí deberíamos nosotros de preguntarnos qué tipo de decisiones sí queremos que tomen y cuáles no queremos que tomen las máquinas por nosotros. Así que si queremos lo mejor para el mundo, debemos concentrarnos en la responsabilidad que esto conlleva y todo lo que está a su alrededor. Para eso es muy importante considerar algunos principios fundamentales como la equidad, como la protección de la privacidad y la seguridad. Por ahí alguien preguntaba en el chat, muy importante, garantizar que la inteligencia artificial sea segura y confiable y que además sea inclusiva y obviamente la transparencia y la rendición de cuentas alrededor de la inteligencia artificial. ¿Sí? Y con estos principios, bueno, lograr difundirlos en todos los niveles y en todo el mundo para realmente lograr un impacto positivo alrededor de todo esto. Les agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo a todos los que nos están siguiendo. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Gracias a ti, estimado Ulises, y éxito y un gusto compartir este espacio. Nos quedamos Alejandro y mi amiga Nancy. Listo. Alex, pues bueno, continuando con la pregunta, ¿cuál sería el papel fundamental de nuestras autoridades para impulsar la tecnología y no hacer una brecha entre gobierno y tecnología? Gracias, Patricio. Siempre que hay una nueva oleada tecnológica, hay una tentación, al parecer irresistible, de las autoridades de sobreregular. Y esa tentación de sobreregular normalmente es por la incertidumbre de que nos podría tener consecuencias negativas esta nueva oleada tecnológica.
Y lo hemos visto desde siempre. Desde cualquier invención siempre hay una resistencia del otro lado, desde el desempleo tecnológico, muchas cuestiones que consideran van a ser nocivas para la sociedad como está. Sin embargo, es una resistencia normal que vemos en todos los ámbitos y creo que tendrían que encontrar la forma de permitir la innovación. Tiene que estar regulada, lo suficientemente regulada para que no tenga efectos nocivos, pero lo suficientemente abierta para no desmotivar o desincentivar los procesos de innovación, los que vienen ocurriendo y los futuros. Yo retomaría mucho el comentario de Ulises en cuanto a la digitalización de las burocracias, la digitalización de gobiernos. Los que andamos en esto del emprendimiento, de verdad que es un tema bastante duro encontrarse con tanta regulación y con tantos trámites, y que muchas oficinas todavía incluso manejan el papel, que tienes que presentarte en la oficina, recortar un trozo de papel y entregarlo, cuando en otras latitudes de nuestro mundo pues realmente ya parece pues un poco absurdo. Ya ya no concebimos el mundo de esa forma. Y cuando hablamos de gobiernos digitales, no puedo dejar de pensar en el caso del país de Estonia, que es el país más digitalizado que tiene este planeta, esta pequeña nación de 1.200.000 habitantes al lado del Mar Báltico, donde el 99% de sus trámites son digitales. Los únicos trámites que no puedes llevar de forma digital es casarte, divorciarte y comprar una propiedad. De ahí en más, todos son digitales. Ellos tienen un principio que cómo sería valioso si se aplicara en este país, que se llama el only once, el solamente una vez. Y ese principio indica que cuando tú le dejas tu información a una oficina de gobierno, esta información es transversal para todas las oficinas de gobierno. Entonces, si yo ya hice un trámite y luego voy a hacer otro similar, mis datos ya los tienen, ya no tengo que volver a llenar los datos. Y esto es comodísimo para las personas que hacen múltiples trámites porque la información ya la tienen. ¿Cómo controlan el tema de los datos? Ellos están montados en una plataforma de blockchain. Es un término que ya cada vez escuchamos más. Y el blockchain lo que te permite es tener total transparencia en cuanto a quién accede a alguna base de datos. Entonces, al estar ellos montados sobre una plataforma de blockchain, cuando cualquier oficina de gobierno o cualquier persona mete en la mano esa base de datos para consultar la información de algún ciudadano, se queda un registro. Es inevitable que quede un registro de esa consulta. Si esa consulta no está justificada, consiste en un delito y es un delito grave. Entonces, de esa forma ellos controlan que no se estén filtrando datos o que no haya personas o organizaciones no autorizadas para estar sacando la información de los ciudadanos. Entonces, creo que hay muchas industrias donde cada vez vamos a ver más la necesidad de regulación. Hoy la industria de los drones, por ejemplo, hay muy poca regulación al respecto y cada vez vemos más drones en el aire y creo que esa va a ser una de las que más atención va a requerir. Ya vemos entregas de paquetes en drones, vemos atención médica por drones y cada vez va a ir creciendo más. Por ahí vimos el lanzamiento de un prototipo de un helicóptero dron para transporte de personas. Entonces, la regulación, yo creo que en ese tema en particular es de los que más tienen que ponerle atención. Y luego vienen otros temas también, como los de la genética, los de la robótica. Y en la genética también es un asunto también muy delicado. ¿Hasta dónde están los límites éticos de qué manipular y qué no manipular? En la robótica, aplicado, por ejemplo, a los vehículos autónomos, ¿qué va a pasar en el momento de un accidente? En un accidente, ¿quién es el culpable? Si yo no voy manejando y ya estaba programado el vehículo, ¿a quién metemos a la cárcel? ¿A que lo programó? ¿A la empresa? ¿A mí por no estar atento? Entonces, son algunos dilemas éticos de la tecnología que tienen que irse atendiendo poco a poco para que los legisladores vayan creando esas leyes que, como dije al inicio, no aprieten tanto que desmotiven la innovación, pero que tampoco lo dejen tan abierto que eventualmente sea que cause algo o que en perjuicio de la sociedad. Gracias, Alex. Y bueno, pues vamos a entrar al tema de conclusiones y recomendaciones. Ya hay algunas preguntas. ¿Les parece bien que abordemos primeramente las conclusiones y posteriormente le demos atención a cada una de las preguntas? Y quisiera cederle el uso de la voz a Nancy para que pudiera cerrar con sus conclusiones. Ok. Pues nada, solamente pues las recomendaciones que hago pues es como estar siempre como
con esta curiosidad o con esta apertura de qué es lo que está pasando en la cuestión tecnológica, para que igual pues no nos agarren en curva, sobre todo si, yo en mi caso, pues tal como profesión de tecnologías de la información, ingeniería en tecnologías de la información, pues me lo demanda el estar actualizado. Sin embargo, toda la gente, emprendedores, empresarios, etcétera, los invito a que siempre estén como que con ojos abiertos de qué es lo que está pasando en cuanto a tendencias tecnológicas que están surgiendo, para que con base en eso pues puedan dirigir sus proyectos o utilizar esas tecnologías a su favor. Cada año hay diferentes instituciones que sacan reportes de las tendencias tecnológicas a seguir, de qué es a lo que le debes estar poniendo atención en cada año. Entonces sí es importante, o la recomendación que yo les hago es que sigan ese tipo de reportes, que los lean, que vean de qué manera pueden implementarlos en sus proyectos, en sus negocios, en sus empresas, para que de esta manera pues no vayan tan desfasados en cuanto a aplicación tecnológica se refiere, ¿no? Y claro, veamos pues que también que no deben de caber tampoco todas las tecnologías en tu empresa o en tu proyecto. Estaremos de acuerdo que pues dependiendo del proyecto que manejes es la tecnología que vas a utilizar. Sin embargo, pues sí que también hay que ser muy objetivos, ¿no? Porque como algo que nos ha pasado muy curioso, por ejemplo, últimamente es que todo el mundo ahorita quiere blockchain para sus proyectos, ¿no? Pero nadie sabe qué es blockchain, ¿no? A lo mejor cuando podría solucionarlo algo con una simple base de datos, pero a toda fuerza quieres meter blockchain porque es la tendencia. O quieres todo solucionar con una aplicación móvil porque pues las aplicaciones móviles son en la moda, ¿no? Pero pues también hay que ser objetivos en si una aplicación móvil realmente te va a solucionar todo. Entonces, hay que permanecer como que actualizados en este sentido, ver de qué manera si nos funciona o no para nuestro proyecto, para nuestro negocio, y de esta manera pues implementar. Mantenerse informados como en este tipo de webinars, que realmente pues es información de gente especializada, entonces también estar siguiendo ese tipo de opiniones nos abre el panorama de lo que de repente nosotros nos sesgamos en lo que conocemos. El hecho de conocer ya otro tipo de opiniones también nos abre la perspectiva de lo que sabíamos, entonces pues nada, vamos por buen camino. El hecho de estar aquí pues ya es un gran paso. Muchas gracias, Nancy. Alex, tus conclusiones y recomendaciones, por favor. Bueno, yo terminaría comentando que la tecnología la vemos como un sinónimo de abundancia realmente. Si pensamos, cada desarrollo tecnológico lo que nos viene a traer es abundancia, abundancia de tiempo, abundancia hasta en las fotografías. Antes tenías un rollo de 36 fotos y hoy las tienes ilimitadas en tu teléfono. Abundancia de tiempo porque antes tenías que viajar semanas para cruzar el mundo y ahora tardas horas. Entonces, cada desarrollo que tratemos de abordar, de abrazarlo, de ser tecnooptimistas y de implementarlo en la medida de lo posible. También retomo el comentario de Nancy, que muchas veces pasa que en las empresas, como bien dicen, queremos matar moscas a cañonazos. O sea, quiero meterle inteligencia artificial, quiero meterle biométricos, quiero meterle machine learning a empresas que a lo mejor lo único que necesita es una página web bonita y con eso va a levantarse. Que seamos muy objetivos, qué sí puedo implementar y qué no, pero eso no nos exime de conocerlas, porque eventualmente, si no la conozco, no puedo captar una oportunidad porque desconocía que existía tal tecnología. Entonces, ser objetivos con lo que tenemos, implementar realmente lo que ahorita podemos implementar, pero no dejar de conocerlas, porque si a lo mejor hoy no se puede implementar por el contexto, por lo que sea, a lo mejor en unos años sí. Y los primeros que lo van a implementar son los que lo conozcan. No hay mejor ejemplo para esto que la situación de pandemia en la que estamos. Los que tenían más conocimiento y ponían a la innovación en el centro son los que menos sufrieron en este proceso obligado de reinvención de empresas y de personas. Entonces, si lo tomamos como un hábito constante, siempre estar dispuestos a adaptarnos, a conocer qué más hay, a tener plan A, plan B y plan C, yo creo que le vamos a sufrir mucho menos en las siguientes crisis que sin duda van a llegar para que nos agarre de la mejor forma. Esas serían las conclusiones. Gracias, Alex. Pues miren, vamos a pasar, ya tenemos algunas preguntas. Me gustaría a lo mejor que cada uno de ustedes tomara alguna. Si lo ven a bien, nos vamos por el orden. Nancy puede contestar la primera, que es de Noemí. Igual, Alex, si tú quieres, en este caso, repuntar algo, pues con toda confianza, ¿sale? No sé si quieres que la lea, Nancy. Va en razón al Big Data, ¿sí? Hablaban de, bueno, que puede llegar a prevenir pues, enfermedades, homicidios, pero ¿qué criterios se plantean para poder hacer esto y no perder la privacidad?
y cómo se podría asegurar que se usarán de manera correcta esos datos. ¿Sale? Y la otra pregunta también de ella misma es, ¿qué opinan de los bots y su uso para promover los fake news o hasta llegar a destabilizar a la sociedad? Nice. Esos son temas súper controversiales en cuanto como el lado, ¿cómo le podría llamar? Como el lado oscuro de la tecnología, ¿no? Como el detrás, como la teoría conspiranoica de todo este show. Hay, de hecho, unos documentales precisamente en donde hablan acerca de todo lo que hacen con nuestros datos, empresas como Google, empresas como Facebook, de todo lo que hacen con toda la data que ellos recaban de nosotros, ¿no? Entonces, cada que veo este tipo de documentales, créanme que termino totalmente desmoralizada. Hasta llego a un momento de dudar de la personalidad mía, de si en realidad estoy siendo la Nancy que yo quiero ser o estoy siendo la Nancy que Google quiere que sea. Sí, es un tema así como de, ay, no, qué onda, qué conspiranoico está todo esto, ¿no? Sin embargo, pues creo que este tema en cuanto a los datos que recogen de nosotros y demás, sí es algo que aparentemente pues está regularizado o según la intención de estas grandes corporaciones, su intención no es hacer un mal uso de ellos, sino todo lo contrario. Entonces, digamos que les damos el beneficio de la duda, ¿no? Sin embargo, pues nos hemos encontrado ya con casos donde de repente ya los datos ya los están vendiendo a bases de datos de 50,000 personas en 10 pesos la base de datos en dólares u ondas así. Sí te quedas así como de, bueno, entonces, ¿dónde estaba la seguridad que me dabas, no? Y pues nada, en este sentido creo que existen herramientas alternativas, por ejemplo, herramientas en cuanto a la cuestión de otros sistemas operativos que a lo mejor no recaban tantos datos. Hay aplicaciones que sí también de repente no te solicitan absolutamente nada de datos y puedes utilizarlas de manera normal. Entonces, eso es lo que en teoría debería de ser el software bien intencionado, ¿no? O bien hecho, sin tener que saber tanta información. Sin embargo, pues lo único que nos queda a nosotros pues es como ser muy precavidos en cuanto a qué aplicaciones bajamos, qué registramos, qué información compartimos y demás. Y también pues no estar como que registrándonos por aquí, por allá, o si una aplicación te descarga y te pide que te registres hasta la tarjeta de crédito, pues hay que ser un poco inteligentes para saber que sí y que no. En cuanto a, pero pues tampoco, no aseguro de que no vayan a hacer nada con tus datos. Esta cuestión ¿cómo le llaman? De hackeos, inseguridad en las tecnologías, en Internet, pues es algo que nadie se salva. Cualquier empresa, por muy grande que sea, puede ser víctima de un ciberataque. Veamos, por ejemplo, la empresa de Zoom, justamente que es la herramienta que estamos utilizando en este momento, pues hace unos meses fue víctima de hackeo, ¿no? Entonces nadie se salva de esto, sin embargo, pues no nos queda de otra a nosotros como usuarios, pues ser muy cautelosos en cuanto a lo que compartimos en donde nos registramos. En cuanto a qué opino de los bots y su uso para promover las fake news, eso también se me hace un tema muy triste, que es ahí donde les decía que no es tanto que la tecnología sea mala, sino más bien quién está detrás de esto, ¿no? ¿Quién es el que la está desarrollando y demás? Entonces, esas son de las cosas que a mí en lo personal me ponen triste en la cuestión como ética y que es ahí donde la tecnología entra como un arma, ¿no? Entonces, ¿por qué manipula? ¿Por qué llegar hasta este nivel de manipulación, incluso hasta para tipo de votaciones y demás, ¿no? Llegar a ese tipo de manipulación incluso hasta para generar guerras, generar conflictos y un montón de cosas que la verdad sí ponen como un panorama muy desalentador en cuanto a nosotros como seres humanos. Sin embargo, pues no nos queda de otra más que estar luchando contra este tipo de gente malintencionada. Muchas gracias, Nancy. Alex, mira, hay una pregunta de Max en Facebook. ¿Cuál es tu opinión del uso de la inteligencia artificial en el ámbito militar? Híjole, pues cada vez la están utilizando más. Yo creo que, pues bueno, lamentablemente si se usa en el ámbito militar definitivamente es usado como ataque o como defensa, pero siempre con fines combativos. Entonces, pues el uso militar, digo, los militares están creados para matar o para defender de que no maten a los países. Entonces, desde entrada la naturaleza es, digamos, agresiva. Se está usando,
Definitivamente cada vez hay más avances, hay mucho sensacionalismo en cuanto a dónde vamos a llegar. Recordemos el capítulo de Black Mirror, donde hablan de la inteligencia artificial llevada al extremo en el campo militar, donde los militares estadounidenses tenían un dispositivo en el cerebro que hacía ver al enemigo con la cara distorsionada, como si tuvieran caras de cucarachas, y les hicieron creer que eran una especie que habían mutado y tenían que eliminarlos. Porque si tú veías al ser humano enfrente, ibas a pensarle más en dispararle, porque veías a alguien igual que tú. Pero si veías a alguien enfrente con la cara distorsionada, con la cara como de monstruo, entonces no te ibas a pensar tanto e ibas a ejecutar a las personas. Ese sería un caso muy, muy extremo y muy distópico de la inteligencia artificial aplicada en el campo militar. Pero efectivamente ya se está utilizando. El asesinato del militar de Irán que sucedió a inicios de este año fue el uso de la inteligencia artificial. Mandan un dron, reconocimiento facial, confirmas el objetivo y ejecuta la orden de asesinar a esta persona. Ya se está utilizando. Lamentablemente, como empecé, siempre va a ser con fines un poco o un mucho destructivos, y esperemos que el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada en el campo militar pueda replicarse en otros campos que no necesariamente sean para la destrucción. Efectivamente, los desarrollos militares en muchas cosas son punta de lanza para tecnología que después se aplica en otros campos de la vida. Sabemos que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial trajeron avances tecnológicos que después se utilizaron en otros campos, pero nacieron con un fin militar. Yo esperaría, o creo que sí va a suceder en el campo militar en temas de tecnología de inteligencia artificial, y espero que pronto se pueda también pasar a otros campos de la vida que no sean con fines destructivos. Gracias, Alex. Nancy, Cecilia Velázquez nos pregunta, referente también al tema de la inteligencia artificial, ¿qué tan preparados estamos para este cambio? Y dos, ¿nos afectará a todos de la misma manera? Pues yo creo que preparados nunca vamos a estar en todos los sentidos, hablando en términos tecnológicos. Siempre hemos estado como que viviendo al día en torno a estas innovaciones que han estado surgiendo, ¿no? Y de una manera u otra nos las hemos estado como que quebrando, donde nos la hemos estado rifando en cuanto a cómo convivir con este tipo de innovaciones que van surgiendo. Entonces, yo al igual como les comentaba al inicio de la conversación, así como en su momento Internet era algo como como difícil de creer en aquellos entonces cuando recién empezó a hacerse el Internet popular. Todo el mundo, de hecho hay un video en Internet, no sé si lo han visto, en donde Bill Gates le está platicando en un noticiero, le está platicando a la persona que lo entrevista de qué se trata de Internet, ¿no? Y él le dice, tú puedes entrar a Internet, te conectas y puedes platicar con otra persona que esté del otro lado del mundo. Y la persona que lo entrevista no entiende absolutamente nada y no se lo cree. Dice, o sea, si yo me meto aquí, escribo, ¿alguien me va a contestar del otro lado? Y él, sí, claro, así es. Y en ese entonces lo veían como algo así de, no, esto está loco, es una locura y esto no va a funcionar y demás. Pues algo así estamos viendo también en torno a estas nuevas tendencias que van surgiendo en el ámbito tecnológico. Entonces, lo que yo les sugeriría, pues, es no vivir con esta incertidumbre o no dejarnos llevar por noticias que les comentaba con de repente títulos medios apocalípticos, sino pues nada más bien ser como objetivos y de estarnos informando en cuanto a qué uso se le está dando a este tipo de tecnologías y de esta manera pues ver de qué manera podemos aplicarlo a nuestro favor. Entonces, eso es lo que yo veo. Realmente no veo como que vaya a ser algo malo, algo bueno. Yo estoy como que neutral y dejándome llevar por conforme vaya avanzando y siendo muy objetiva en cuanto al uso que le estemos dando. Había otra pregunta que me habías dicho. Ahorita vamos a pasar con algunos comentarios de Carlos Acosta Mejía, ¿sí? Super. Que bueno, comenta en relación a lo que había ya puesto a consideración el buen Ulises. También comenta que le gustaría ver un desarrollo de WeChamber, ya sea de Big Data o de inteligencia artificial. Y bueno, también hace el comentario por si alguien quiere ampliarlo, que en México hay hospitales que no permiten hacer citas por teléfono y tienes que ir personalmente. No saben usar este recurso para hacerlo más eficiente su labor. Deberíamos poder, bueno, denunciarlo por ineficientes e improductivos.
¿no? Es lo que hablábamos del Big Data al principio, que puede ser una gran área de oportunidad, sobre todo para este tipo de temas. No sé si alguno quisiera tomar la palabra. Sí, en ese sentido puedo hacer una breve aportación. Esta es como parte también de la cultura de la que debemos de luchar nosotros, principalmente aquí en México. Desafortunadamente todavía hay procesos que son así como que muy burocráticos o muy largos, o ya cosas que te demandan un buen de papeles y dices así como de, pues, ¿para qué no? ¿Para qué desperdiciar tanto papel? ¿Para qué estar yendo? ¿Qué imprime? ¿Qué escanea? ¿Qué firma? O sea, sí, ya todo puede hacerse de manera digital. Sin embargo, pues es una falta también del acercamiento de las demás gentes a este tipo de tecnologías que realmente pues nos vienen a simplificar la vida, a simplificar nuestro trabajo. Sin embargo, pues esa es una labor que nosotros como tecnólogos tenemos y debemos de promover las ventajas de poder aplicar este tipo de innovaciones a sus procesos, a sus empresas, etcétera. Entonces, me he encontrado casos como ese que comentan de sacar tu cita. Hace rato, por ejemplo, pedí una cotización para una oficina y me mandaron así una hoja escrita con todas las operaciones de cuánto era lo que tenía que pagar. Y así de, yo esperaba como que me mandaran pues ya algo más virtual, ¿no? Pero bueno, entonces es algo con lo que debemos de estar luchando en nuestro día a día. Algo que también se me hacía ridículo, que es justamente lo que acabo de comentar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que todavía sigue siendo como el uso frecuente en cuanto al efectivo, cuando ya en países del continente asiático, pues ya el efectivo tal cual ya no existe, ya todo se maneja a través de moneda digital, pagas a través de tu celular, pagas a través de algún código QR, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí nos falta mucho por avanzar, sin embargo, pues esa es la labor que nosotros como tecnólogos y como activistas de estos temas, pues debemos de promover. Perfecto, Nancy. Pues muchísimas gracias y bueno, pues no habiendo preguntas, quisiéramos darles las gracias tanto a Alex, Nancy y al buen Ulises por el espacio y el tiempo. Creemos que y seguir impulsando este tipo de espacios que se generan, pues bueno, son muy productivos y sobre todo apuestan a la inteligencia colectiva. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a nombre de Redes Comerciales y WeChamber. Que pasen muy buenas noches.